Hola, bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy con este audio del pastor Pedro Coto que nos habla del aguijón de Pablo y cómo ha sido malinterpretado, mal enseñado este tema durante mucho tiempo. Y aquí él nos explica con bases bíblicas qué era realmente el aguijón de Pablo. Compártanlo con otras personas que necesiten escuchar esta enseñanza que es de suma bendición. El aguijón en la carne de Pablo. Por Pedro Coto. El aguijón en la carne de Pablo, una de las escrituras más mal interpretada. No permita que sabiduría de hombre le parafrasee o le justifique esta escritura. Las respuestas a preguntas sobre la Biblia se encuentran en la Biblia y no en filosofía humana. Cuando no entienda una escritura, pídale al Espíritu Santo que le guíe a toda verdad, y el Espíritu le mostrará la verdad por medio de la misma Biblia. Siempre lea la Biblia en contexto para evitar confusiones. ¿Qué es el aguijón en la carne de Pablo? La tradición nos ha enseñado que el aguijón de Pablo era un tipo de dolencia o enfermedad. Si le dedica tiempo al estudio de la palabra, se dará cuenta que eso no es cierto. En 2 Corintios 12, 7, Pablo claramente expresó que por las extraordinarias revelaciones que él había recibido se le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. La palabra griega traducida como mensajero siempre se refiere a alguien que es enviado, lo cual indica que era una persona. Este mismo término mensajero se traduce en otra versión del Nuevo Testamento como ángel. Los ángeles, como mensajeros de Dios, son seres creados con personalidades. Los enviados por Satanás estaban en la misma categoría. Ahora bien, la enfermedad no es una persona ni un mensajero. Encontramos referencia en el Antiguo Testamento hablado de aguijón refiriéndose a personas, no a enfermedad. Números 33, 55 Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Ezequiel 28, 22 al 24. 22 Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga en ella juicios, y en ella me santifique. 23 Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy Jehová. 24 Y nunca más será la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor, en medio de cuantos la rodean y la menosprecian, y sabrán que yo soy Jehová. El aguijón de Pablo era un espíritu malvado o un ángel enviado por Satanás para abofetearlo. Abofetear significa pegar repetidamente. Dios por ningún motivo manda espíritus malignos en contra del cuerpo de Cristo. Lea Santiago 1 y 13. Él envió al Espíritu Santo y nos ha dado su palabra, la cual es útil para la doctrina, la reprensión, la corrección y la instrucción en justicia, a fin de disciplinarnos y guiarnos. Lea Juan 4 y 13, 2 de Timoteo 3 y 16 y 17. La frase aguijón en la carne es una expresión figurativa o una ilustración. Por ejemplo, cuando alguien nos irrita lo llamamos un dolor de cabeza. Asimismo, el aguijón de Pablo era un ángel malvado que le causaba una intensa molestia, pero no era con enfermedad o dolencias. En 2 Corintios 11 y 24 al 26, Pablo enumera algunas de esas molestias. Fue prisionero, apedreado, golpeado, atacado por multitudes enardecidas, y además, naufragó en el mar. Otros ejemplos de las persecuciones que sufrió Pablo se encuentran en Hechos 1 y 45, 50, 14, 5 al 7, 19 y 20. El mensajero de Satanás utilizó a personas como instrumentos de persecución. El ángel maligno fue asignado con el propósito de impedir que Pablo predicara la palabra donde quiera que fuera. Este incitaba a las personas para que actuaran contra el apóstol. Satanás intentó robar la palabra que había en Pablo mediante todo ese hostigamiento. Marcos 4 y 14 al 20. He oído a creyentes decir que su enfardada es un aguijón que Dios les dio para mantenerlos humildes o para probarlos y la palabra de moda hoy que es un proceso. Estas personas que creen así ignoran que este aguijón enviado por Satanás no por Dios le fue enviado por causa de la revelación que Pablo había recibido del Evangelio y Satanás quería impedir que Pablo la enseñara. Gálatas 1 y 11 y 12. Mas os hago saber,
hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. 12 Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por esta causa fue que Satanás le envió un mensajero, no una enfermedad, para parar su ministerio. Los que dicen que su enfermedad es un aguijón, primero tienen que entender que Dios no envía aguijones. En el caso de Pablo fue Satanás, y que nadie ha recibido una revelación como la que recibió Pablo. El diablo intentará que los creyentes no sean victoriosos por la medida de la palabra que habita en ellos. Pues a través de esa palabra que está viva en su corazón, ellos oran firmemente. Por tanto, tendrán que permanecer en fe por cada revelación que reciban. Muchos han usado Gálatas 4 y 13 para respaldar la tradicional enseñanza de que el aguijón de Pablo eran enfermedades y dolencias, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad en el cuerpo os anuncié el evangelio al principio. La palabra griega para enfermedad significa necesidad de fuerza, debilidad, incapacidad de producir resultados. Esta misma traducción se utiliza en 1 Corintios 2, 3, y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor. Al igual que muchos creyentes, cuando Pablo comenzó a ministrar, sintió que no tenía la capacidad para llevar a cabo la obra que Dios le había designado. Pero en el siguiente versículo se nos explica que él de todos modos era obediente y que el Espíritu Santo marcó la diferencia con la manifestación de su poder, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 1 Corintios 2, 4. El padecimiento de Pablo o la debilidad de su carne le brindó la oportunidad al Espíritu Santo para realizar una obra poderosa. Por ese motivo, Pablo pudo declarar, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, falta de fortaleza, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12, 9 y 10. Una vez que aprendamos a depender del poder del Espíritu Santo, nuestras debilidades ya no serán un problema. Dios le reveló a Pablo la autoridad del creyente. El apóstol tenía autoridad sobre Satanás en el nombre de Jesús al igual que usted. Sin embargo, en lugar de ejercer su autoridad ordenándole directamente al espíritu maligno que desistiera de sus maniobras en su contra, Pablo buscó recibir su liberación de parte del Señor, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. 2 Corintios 12, 8. Si desea resultados, no le pida a Dios que enfrente al diablo por usted. Pues de la misma manera en que el Señor solo instruyó a Moisés para que sacara a los moradores del país, Números 33, 52, Él también le ordena a usted que saque a los demonios y espíritus malignos, Marcos 4 y 17. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros, Santiago 4, 7. Cuando Pablo le pidió al Señor que apartara de él a este mensajero de Satanás, él le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12, 9. Él no contestó que el mensajero no se iría, sino que su favor era suficiente, de modo que, si sentía que humanamente ya no tenía fuerzas, Pablo tenía el nombre de Jesús para detener los ataques de Satanás y expulsarlo. La palabra griega dunamis, que se traduce como fuerza en este versículo, también puede ser traducida como poder. Las palabras dinamita y dínamo provienen de ese término griego. Es la misma palabra que Jesús usó en Hechos 1, 8, pero recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En 2 Corintios 12, 9 leemos, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Nueva versión internacional. Todo esto es opuesto a la enseñanza tradicional, la cual afirma que Pablo no obtuvo la victoria sobre el aguijón en la carne. Pablo vivió hasta ser un hombre de edad avanzada, y luego expresó que no podía decidir si quedarse o irse con el Señor. Filipenses 1, 22-24. Era importante que él se quedara por el bien de la iglesia, sin embargo, anhelaba irse para estar con Jesús. El apóstol dejó este mundo hasta que él y el Señor estuvieron preparados. Esa no es la descripción de una persona que vivió con enfermedad y dolencias. El ángel enviado por Satanás, el aguijón en la carne, no logró vencer a Pablo por medio de las circunstancias adversas, pues el poder de Cristo estaba sobre él. En Filipenses 4 y 12 y 13, él expresó,
He aprendido en cualquier y toda circunstancia el secreto para enfrentar cada situación. Traducción libre de Amplified Bible. En el siguiente versículo reveló este secreto. Tengo la fuerza para realizar todo en Cristo que me fortalece. Estoy listo para todo y para enfrentar cualquier cosa por medio de Él, quien me infunde la fuerza interior. Traducción libre de Amplified Bible. Cuando Pablo era débil, en Cristo se hacía fuerte. El ángel de Satanás, el aguijón en la carne del que hemos oído tanto, nunca pudo vencer a Pablo ni al poder de Dios. El diablo solo logró exasperar y hostigar al apóstol como una espina en la carne, una incomodidad temporal que pudo ser removida. Pablo fue un hombre de pacto, él corrió la carrera y la ganó. Él conocía su autoridad como creyente, y además sabía que el escudo de la fe podía apagar todos los dardos encendidos del maligno. Efesios 6 y 16. Cuando él comenzó a usar su fe, el Señor pudo librarlo de todas las aflicciones y persecuciones. 2 de Timoteo 3 y 10 al 11. El aguijón en la carne de Pablo es una tradición que Satanás ha utilizado para engañar y robarle a muchas personas. Usándola como excusa, la tradición afirma que Dios se gloria en las enfermedades para que el mundo pueda ver la forma tan maravillosa de cómo los cristianos resisten el dolor y la agonía. La tradición nunca brinda la respuesta correcta. Cualquiera sabe que el mundo ya tiene suficiente dolor y agonía, y lo que necesita es una salida de la enfermedad, no otra forma de vivirla. Si permitimos que las tradiciones de los seres humanos usurpen la autoridad de la palabra de Dios, nos encontraremos indefensos para enfrentar la enfermedad. Dios no podrá defendernos porque habremos invalidado la palabra sobre nuestra vida. Mateo 15, 6. Utilice la siguiente confesión para declarar su libertad sobre las inútiles tradiciones religiosas, a fin de que pueda caminar en el poder de la palabra de Dios. Señor, tu palabra es verdadera, es una semilla incorruptible que deposito en mi corazón. Creo que esta ha sido sembrada en buena tierra y que recibo una poderosa cosecha. No acepto las inútiles tradiciones religiosas del mundo, las cuales anulan la palabra, y arranco de raíz toda doctrina perversa. Resisto el poder de las tinieblas que viene a robar la palabra de Dios. Las Escrituras revelan tu voluntad y me pongo de acuerdo con ellas. Renuevo mi mente a diario con tu palabra, a fin de entablar una relación más íntima contigo y así conocer tus caminos. Mientras tu palabra se establece en mi corazón, yo me arraigo y me cimiento en la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Pedro Cotto.